Hello, everybody. This is again Pascal, and I would like to Hola a todos, with you soy today Pascal about y hoy me current gustaría hablar con affairs ustedes sobre of otro another artículo de Asuntos neocon Exteriores. lunatic fantasy Es otra that fantasía needs a bit of attention neoconservadora que because again it necesita gives atención insight into porque da una idea de the cómo estas workings of personas how these conciben people y enmarcan el conceive the mundo. world, how they frame También the revela world, las and also redes que the les permiten networks that causar allow them then estragos, to wreak como this estamos havoc viendo as we're seeing actualmente, currently en in dos lugares del mundo, two donde las places around guerras the world where inspiradas por wars los of neoconservadores están en curso. neocon evolved Y wars ahora, are going on. están pensando en Look cómo at this, sostener they're una thinking tercera. of Estas personas están pensando proactivamente en hacer la guerra mundial, People are ¿verdad? proactively thinking about making world war, right? I mean, if you add enough of these theaters, Quiero then decir, si añades suficientes de estos teatros, entonces estaremos completamente sumergidos en ello. También muestra el lenguaje que usan como estrategia de defensa de tres teatros. Realmente piensan en esto más como un acto, tal vez como un videojuego o una película. Gran parte de este pensamiento es como jugar un juego de mesa, como dice Jeffrey Sachs. Es como jugar al Risk, y estas personas lo conciben así. Pero Foreign Affairs es, por supuesto, uno de los medios neoconservadores más importantes que existen. Foreign Affairs ocasionalmente ofrece análisis de calidad, pero realmente solo ocasionalmente. Por lo general, se trata de cómo América puede ganar la próxima guerra de baterías. Ahora todo es una guerra. How America can win the coming battery war. Everything is a war now. Batteries are a war now. Hamas has reinvented. Las baterías son una guerra ahora. Hamas ha reinventado la guerra subterránea. Y aquí, mira esto. El eje de la agitación en el último número, en la edición impresa que publicaron, discute cómo los adversarios de Estados Unidos se están uniendo para derrocar el orden global. Es simplemente una locura cómo conciben el mundo. Cualquier cosa que no esté bajo su control inmediato se ve como una rebelión contra el orden. Y el orden, según su definición, solo puede ser traído a través de la fuerza militar de Estados Unidos. Este artículo va exactamente en esa dirección, argumentando que lo que tenemos que hacer no es desescalar e intentar crear un mundo pacífico o estable con diferentes centros de poder. El punto es, tenemos que derrotarlos. Tenemos que derrotarlos. The point is we have to defeat them. We have to defeat anyone and anything that dares to have Cualquiera o cualquier cosa que se atreva a tener un enfoque diferente, que no quiera desmembrar Rusia o desmantelar China, es visto como ilegítimo. Esa es la perspectiva neoconservadora. Están abogando fuertemente por más compromiso, lo que siempre significa más guerra. El primer punto que quiero resaltar es este. Estados Unidos es actualmente involucrado en dos guerras, Ucrania en Europa e Israel en el Medio Oriente, mientras enfrenta la perspectiva de una tercera sobre Taiwán o Corea del Sur en Asia Oriental. Los tres teatros son vitales para los intereses de Estados Unidos y todos están entrelazados. Lo que estas personas nunca hacen es explicar por qué esto es vital. ¿Por qué es vital para los Estados Unidos quien gobierna 4 provincias en el este de Ucrania o en Europa del Este? ¿Por qué es eso crucial para la seguridad de Estados Unidos? Eso nunca se explica. Lo único que se afirma es que es un hecho. Necesitamos manejar esto y necesitamos definir cómo se ordena el mundo. Continúa. Un fracaso en responder a la agresión en un teatro puede ser interpretado como una señal de debilidad americana. Así que esto es absolutamente belicista, ¿verdad? Necesitas establecer dominancia en todas partes. Si muestras un poco de debilidad en un lugar, todo lo demás se va a desmoronar. Y por supuesto, sabemos que en los últimos 50, 60 años ha habido una y otra vez reversiones extremas de políticas anteriores de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que pasó en Vietnam, cómo terminó la guerra de Afganistán después de 20 años con una derrota de Estados Unidos. Todas estas derrotas, antes de que ocurrieran, se presentaban como la mayor catástrofe del mundo. Probablemente Estados Unidos sería atacado y sitiado inmediatamente por sus enemigos. El efecto dominó. Y nunca sucedió ni una sola vez. Pero siguen reciclando este argumento. Necesitas defender la libertad y la democracia, o cualquiera que sea el eslogan del día, en ese teatro extranjero. Ese teatro extranjero es el lugar donde necesitamos hacer una defensa, una última defensa.
porque después de esta será San Francisco. Ha sido así durante los últimos 80 años, y la narrativa continúa. El artículo continúa, afirmando que Washington tiene la suerte de contar con aliados y amigos capaces en Asia Oriental, Europa y el Medio Oriente. Colectivamente, tienen el poder de ayudar a contener el eje autoritario. Pero para tener éxito, deben hacer un mejor trabajo de colaboración. Washington y sus aliados necesitan ser lo que los planificadores militares llaman interoperables. La interoperabilidad es actualmente un enfoque principal en el entorno de seguridad. Incluso los suizos están discutiendo cómo desean ser más interoperables con la OTAN para ser más útiles en los juegos de guerra de la OTAN. Esta mentalidad ha afectado incluso a los suizos y, por supuesto, también a los miembros de la OTAN. Y en Japón, la interoperabilidad también es un gran problema. Se trata de facilitar a los Estados Unidos el despliegue de sus socios, estados satélites y otros ejércitos. Esto permite a los Estados Unidos controlarlos directamente o de manera más eficiente. El encuadre es simplemente fantástico. Bajo el título Poniendo a Francia primero, leemos en el artículo que el primer esfuerzo que Estados Unidos y sus aliados deben intensificar es la producción de defensa. ¡Qué gran sorpresa! El artículo pide al gobierno de Estados Unidos que proporcione a las empresas de defensa el tipo de demanda constante necesaria para aumentar la producción. Washington, dice el artículo, también debe mejorar en la creación de un proceso de distribución sin fisuras para las armas. Y probablemente no te sorprenda que este Thomas Mankin sea en realidad el director de un grupo de expertos estadounidense, el Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias, que a su vez se jacta en su página web del hecho de que recibe subvenciones de varias instituciones públicas y privadas, una de ellas siendo Lockheed Martin. ¡Qué sorpresa que un jefe de un grupo de expertos que recibe dinero de Lockheed Martin luego escriba artículos diciendo lo importante que es invertir más dinero en Lockheed Martin y asegurar un flujo constante de financiamiento! Estas personas no tienen vergüenza, los políticos y los llamados pensadores. Quiero decir, este tipo no creo que deba llamarlo pensador. Este es un maníaco belicista que quiere que más personas sean asesinadas y exige en su artículo un flujo constante de dinero para el complejo militar industrial. Esto es para asegurar que tengamos más implementos de guerra para matar a más personas. Por supuesto, estos lunáticos y monstruos absolutamente despreciables siempre lo enmarcan como defensa. Afirman que la manera de defender a los Estados Unidos, incluyendo el territorio continental y Hawái, es luchando una guerra en el Medio Oriente y matando a más rusos en Ucrania. Ese es su concepto de defensa. Y quieren una tercera, ¿verdad? Quieren añadir una guerra en y sobre Taiwán a la colección. Esa es su idea. Y todo se enmarca como defensa, cuando en realidad no es más que guerras ofensivas de agresión inútil y sed de sangre. Me emociono mucho con esto, porque me parece horrible la forma en que se hace este encuadre y que mucha gente lo tome en serio. Leen estos artículos y piensan, oh sí, este es un tema serio. Realmente necesitamos averiguar cómo producir más armas. Esto influye en toda una clase de élites que luego producen estas políticas. Los Jake Sullivans del mundo usan esto como puntos de discusión en debates políticos para impulsar más de estas políticas. Este es un grupo de élite en los Estados Unidos, un grupo político altamente beligerante. Lo que encuentro interesante es cómo quieren usar a sus aliados.
Siempre los llaman aliados, pero a estas alturas está bastante claro. Solo siguen empujando a cualquiera que tienen a sus guerras. Espero que Japón, Corea y Taiwán no jueguen con esto. Deberían moverse de manera independiente, o al menos más independientemente que los europeos, que están tan capturados que estarían dispuestos a entrar en una guerra nuclear y tener Europa destruida en lugar de decepcionar al tío Sam. Pero bueno, volvamos al artículo real, que sigue diciendo que Estados Unidos posee una red inigualable de bases militares. Sí, Estados Unidos, eres el país más grande del mundo en términos de tamaño militar. Nadie está ni siquiera cerca. Quiero decir, los próximos 10 países juntos no están gastando tanto en su ejército. Estados Unidos tiene alrededor de 800 a 1000 bases extranjeras. Es una enorme red de bases extranjeras. Entonces, ¿por qué no es esto suficiente? Todas estas bases se han vuelto más vulnerables a medida que los adversarios han adquirido la capacidad de atacar con precisión a grandes distancias. La cuestión es que estas bases están en todas partes del mundo e intervienen en todas partes. Si alguien no está contento con eso e intenta hacer algo en contra, entonces eso se considera un ataque a los Estados Unidos. Ese es el problema. Estados Unidos constantemente crea esta narrativa de que está bajo ataque cuando la gente está descontenta con sus bases en algún lugar del Medio Oriente. En los últimos años, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha desarrollado lo que llama empleo de combate ágil. Esta estrategia implica operar aviones de combate desde bases dispersas para que no puedan ser fácilmente atacadas. Es una estrategia inteligente. Si quieres atacar a Irán, no ataques desde una sola base. Creas muchas bases y luego ataca desde todas estas bases. Eso hace que sea mucho más difícil atacar los aviones y otras armas. Ahora, están soñando con cómo luchar contra China. En el Pacífico Occidental, Japón ofrece algunas ubicaciones prometedoras para operaciones dispersas. El país tiene muchos puertos, aeródromos e instalaciones de apoyo que están conectados a la red de carreteras y ferrocarriles de Japón. Sin embargo, los acuerdos existentes restringen el uso militar de Japón a una pequeña fracción de estas instalaciones, y las fuerzas estadounidenses están restringidas a una porción aún menor. Esto significa que no podemos desplegar nuestras tropas y equipos militares en Japón como nos gustaría. Sería mucho mejor y más seguro si pudiéramos hacerlo. China tendría muchas más dificultades para atacar en todo Japón y destruir nuestros activos. Esencialmente, queremos hacer que Japón sea lo más ventajoso estratégicamente posible. Queremos tener nuestros aviones y otros recursos militares posicionados en todo Japón. Y ahí puedes ver cómo está frustrado, porque esto aún no es una realidad, ya que las bases que Estados Unidos tiene en Japón están geográficamente confinadas. Este es un gran problema. A la gente que vive cerca de estas bases no les gustan en absoluto y quieren que se vayan. Okinawa ha estado luchando durante 50 o 60 años para deshacerse de la base militar estadounidense allí. No han tenido éxito, pero los locales todavía se oponen a ella. Ahora, algunas personas argumentan que necesitamos más bases y que deberían estar más distribuidas, preferiblemente cerca de los centros de población. De esta manera, cualquier ataque contra ellas podría presentarse como un ataque contra civiles en caso de guerra. El artículo continúa, afirmando que Estados Unidos debería alentar al gobierno japonés a expandir el acceso militar a aeródromos y puertos útiles, en lugar de restringirlo en gran medida a las bases designadas de Estados Unidos. Espero seriamente que los japoneses sean lo suficientemente inteligentes como para no hacer eso. Colocar equipo militar estadounidense en cada puerto y aeródromo japonés convertiría a Japón en un objetivo inmediato si Estados Unidos entra en guerra con China. Esto sería una receta para el desastre. Creo que los japoneses ven y no están contentos con este proceso escalatorio.
as happy about this escalatory process, and they have been trying to de-escalate with China, especially. Y han estado tratando de desescalar con China, especialmente utilizando rutas comerciales y negociando más comercio con ellos, a diferencia de lo que está haciendo Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos podría rotar más tropas por el norte de Australia. Australia está lo suficientemente lejos de China como para estar a salvo de la mayoría de las amenazas aéreas y de misiles chinas, pero lo suficientemente cerca como para llevar a cabo y apoyar operaciones en futuros conflictos en el Pacífico Occidental. Es como otro país que solo quieren usar. Este es solo un lugar para poner sus piezas de ajedrez y desde dónde van a jugar. No les va a importar si esto es bueno para Australia o no. And I'm not going to care about whether this is good for Australia or not. I'm just going to say this is great because we're going to. Solo voy a decir esto. Es genial porque vamos a ayudarte de la misma manera que ayudamos a Ucrania. Porque supongo que a todos los países del mundo les gustaría ser la próxima Ucrania. Espero que la gente sea lo suficientemente inteligente como para entender que no quiere ser Ucrania. Ucrania obtuvo el peor trato del mundo. Y espero que los países y los responsables de la toma de decisiones en Japón, Australia, Filipinas y Taiwán entiendan que esta es una estrategia de Estados Unidos para transformar a otros países en la próxima Ucrania o el próximo Afganistán y luchar estas guerras de poder a través de ellos. Esto necesita ser detenido. Esta es solo la receta de Salud para cómo luchar la próxima guerra de poder y con quién. El artículo también dice que al entrenar y operar más estrechamente entre sí en tiempos de paz, las fuerzas estadounidenses y aliadas desarrollarán hábitos de cooperación que les servirán bien en tiempos de guerra. Así que se están preparando para esto. Los aliados pueden ser capaces de llegar a acuerdos, por ejemplo, que les permitan aumentar rápidamente las fuerzas y recursos en bases a través de teatros, según sea necesario, para disuadir amenazas o responder a la agresión. Se trata de cómo usar estas capacidades militares de manera más eficiente. Y ya sabes, se pone tan mal que bajo el título "Compartir es cuidar" usan ese término. Dicen que Occidente también necesitará hacer un mejor trabajo al idear conceptos y estrategias compartidos. Washington debe tener conversaciones francas con sus aliados para aclarar sus posiciones sobre objetivos, estrategias, roles y misiones. Esto dará lugar a una mejor comprensión de cómo trabajar colectivamente. Con esto, quieren decir que los SMILs necesitan ser más asertivos en sus discusiones con los aliados para asegurarse de que se alineen y no se opongan a esta belicosidad. El objetivo es que todos sigan el liderazgo de los Estados Unidos, porque estos neoconservadores creen que son los únicos que entienden cómo funciona la política mundial. Esencialmente, piensan que funciona a través de medios militares. Por lo tanto, todos necesitan acordar poner sus activos militares a disposición de los Estados Unidos. Y por eso se necesitan conversaciones francas y difíciles. Por ejemplo, el artículo dice que Estados Unidos y aliados clave, como Australia, Japón y Filipinas, deben averiguar cómo trabajar juntos para enfrentar la amenaza de la agresión china contra Taiwán. Así que, de nuevo, un neoconservador en Washington está diciendo a 3 países que necesitan averiguar cómo ser más útiles para los Estados Unidos con el fin de luchar en su guerra con China. Esto es bastante triste y aterrador. De nuevo, espero que en algún momento estos belicistas sedientos de sangre, escoria de la tierra, sean vistos como la escoria de la tierra que son. Porque realmente, pretender que estas personas con trajes y corbatas son pensadores serios con un valor real que ofrecer, cuando todo lo que piden es más derramamiento de sangre, es una receta para el desastre absoluto. Estas personas necesitan ser desenmascaradas, vistas por lo que son, y oponerse a ellas. Oponerse en todos los niveles que aún permanecen cuerdos. De lo contrario, no les estoy bromeando. En Europa estamos en camino a una guerra nuclear. En el Asia-Pacífico, si no tenemos cuidado, podríamos convertir a Taiwán, tal vez incluso a Japón, en la próxima Ucrania. Si personas como estas se salen con la suya,
Debemos hacer todo lo posible para evitar que eso suceda. Señoras y señores, gracias por escuchar mi desahogo. Todo lo mejor. Thank you for listening to my rant. All the best.